Hola, soy Víctor Moya y me corresponde hacer la parte de Fisiología Animal del curso Fisiología General. En esta primera sesión vamos a abordar lo que es el concepto y área de estudio de la fisiología. Y para eso vamos a hacer lo primero, que es responder a estas 4 primeras preguntas. ¿Qué entiende por fisiología? ¿Qué entiende por ciencia? ¿Qué entiende por ser vivo? ¿Y qué entiende por sistema orgánico? Para responder estas preguntas les recomiendo que detengan el video y se den unos 15 minutos para responder estas preguntas de acuerdo a lo que ustedes piensan. Y luego analizaremos en detalle cada una de estas preguntas a lo largo de la clase. Si bien hay muchas formas de definir estos conceptos, lo que nos interesa a nosotros básicamente es que las definiciones estén bien construidas desde una perspectiva lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una sola forma o una forma correcta de definir estos conceptos. Puede haber más de una. En este caso vamos a dar algunos ejemplos de lo que serían definiciones relativamente simples pero completas de cada uno de estos conceptos. Entonces, si hablamos de fisiología, ¿qué podríamos decir al respecto? Podríamos decir que es una rama de la biología cuyo objeto de estudio es comprender el funcionamiento de los seres vivos desde una perspectiva molecular, celular y sistémica. Si nos fijamos, entonces en esta primera aproximación nos vamos a dar cuenta que surge en este tema clave que es, o concepto clave que es biología, y otro que es el de seres vivos o simplemente ser vivo. Por lo tanto, ¿qué sería para nosotros biología? Entonces podríamos decir que biología es una ciencia cuyo objeto de estudio son los seres vivos. Pues bien, vuelve a aparecer nuevamente el concepto de ser vivo y ahora aparece el concepto de ciencia. Es importante destacar que en la definición de fisiología, en vez de decir rama de la biología, podríamos haber dicho más genéricamente disciplina científica, ¿sí? Bueno, veamos entonces qué podríamos entender por ciencia. Desde el punto de vista etimológico, deriva del latín scientia, y a su vez esta deriva de la palabra scire, que significa saber o conocer. De este modo, entonces, basándonos en una definición de Mario Bunge, podríamos decir que es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por ende falible, producto de una investigación científica y que concierne a un área determinada de objetos y fenómenos. Ya, si quisiéramos simplificar esta definición, entonces nos vamos a dar cuenta que ciencia corresponde a un conjunto o a un acervo de saberes o conocimientos racionales que han sido obtenidos a través de una investigación científica. En este sentido, eso implica la aplicación de un método que vamos a llamar método científico y que es propio de cada disciplina científica. Y a su vez está enfocada, como dice acá, concierne a un área determinada de objetos y fenómenos, es decir, ese conocimiento está enfocado a un área específica, que en el caso de la biología estaría relacionado con los seres vivos como fenómeno observable. Bueno, en base a lo que acabamos de explicar, entonces, la fisiología sería una rama de la biología. Entonces, si colocamos al centro la biología, significa que este es el conjunto o acervo de conocimientos que se nutre del quehacer de cada una de estas disciplinas científicas. Entonces está la fisiología, por ejemplo, que estudia las funciones de los seres vivos, la botánica, que estudia las plantas,
la etología, por ejemplo, que estudia el carácter y comportamiento, ¿no es cierto? La micología, que estudia el hongo, la anatomía, que estudia órganos, aparatos, etcétera, la embriología, el desarrollo de embriones, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, todas estas son disciplinas científicas o asociadas a la biología, o también podríamos llamar ramas de la biología. Y todos ellos contribuyen a este conjunto ordenado, sistemático de conocimiento. Bueno, entonces, desde esta perspectiva nos damos cuenta entonces que surge este concepto de la fisiología como rama de la biología o disciplina científica, que en este caso además vamos a agregar que es una disciplina de las ciencias básicas. ¿Por qué básicas? Porque el objeto central de esta búsqueda de conocimiento tiene que ver con solamente eso, ¿no es cierto? El objetivo central es la búsqueda del conocimiento. Se va a buscar respuesta a un fenómeno, a una situación problema en el universo de los fenómenos observables, pero esa búsqueda de respuesta tiene por finalidad solamente la obtención del conocimiento. Eso es característico de las ciencias básicas. ¿Okay? Esta disciplina científica, además, va a trabajar sobre lo que son los fenómenos observables, es decir, en el universo de lo que es susceptible de ser estudiado, va a trabajar solamente con lo que llamamos el fenómeno observable, que vamos a ver tiene una serie de características, ¿no es cierto? Y la primera es que, como su nombre lo indica, es aquello a lo cual podemos acceder mediante el uso de nuestros sentidos. Ahora, esto en la actualidad y a medida que se ha producido un desarrollo histórico y humano, obviamente implica el uso de instrumentos, de escalas de medida y otras cosas, pero es aquello que podemos conocer a través del uso de los sentidos y que tiene la particularidad que son susceptibles de ser cuantificables. Y eso es interesante porque eso hace que nuestras observaciones entonces sean o tiendan a ser objetivas. Por otra parte, toda disciplina científica tiene un método que le es propio y que en general hablamos de un método científico, pero no es que sea un exclusivo método científico para toda ciencia, sino que en realidad es propio de cada disciplina. Tiene modificaciones, algunos elementos comunes y algunas diferencias. Por otra parte, cuando hablamos del método científico sería todo este conjunto de etapas que se deben realizar para poder dar respuesta a una situación problema en el universo de los fenómenos observables. ¿Ok? Y eso tiene estas etapas que son la observación, la determinación de la situación problema, la formulación de la hipótesis, el diseño experimental, los resultados, el análisis de los resultados y las conclusiones. Por su parte, nuevamente nos aparece una y otra vez el concepto de ser vivo. Entonces, cuando hablamos de ser vivo, puede haber muchas formas de definirlo, ¿no es cierto? Y una podría ser en base a un conjunto de propiedades o características. Y dentro de estas uno podría mencionar, por ejemplo, una organización compleja y específica, que tienen un metabolismo, que presentan reproducción, homeostasis, irritación, adaptación, etc. ¿Ok? Con respecto al método científico, vemos acá las etapas pero graficadas a modo de un ciclo. Esto es importante porque en realidad pensar en un principio y un final es difícil en el caso del método científico porque es justamente este ciclo el que va produciendo o generando un conocimiento de manera continua. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de observación, ya hemos dicho que la observación significa acceder, ¿no es cierto?, a ese conocimiento del universo a través del uso de los sentidos. Entonces tiene que ver con aquello que podemos acceder a través de los sentidos usando instrumentos de medida, escalas de medida, etcétera,
para de esa manera hacer que nuestras observaciones tengan un carácter más objetivo y hasta cierto punto, por ejemplo, el uso de la escala de medida podamos ocupar un lenguaje universal, un sistema de referencia en el fondo. Bueno, la formulación del problema se refiere al planteamiento de preguntas en ese contexto de posibilidades del universo de los fenómenos observables. Luego, la formulación de la hipótesis tiene que ver con las posibles respuestas que damos a la pregunta formulada, a la pregunta de investigación. A partir de esta hipótesis, ¿no es cierto?, de la posible respuesta, la podemos someter a prueba a través de lo que se llama el diseño experimental. Entonces, para someter a prueba esta hipótesis, realizamos el diseño experimental. Y el diseño experimental, en el fondo, lo que va a hacer es recrear la situación problema. Y a partir de esta recreación, obtener datos que nos van a permitir hacer un análisis que finalmente nos entregue evidencia de si nuestra hipótesis era válida o no. Entonces, del diseño experimental vamos a obtener datos o resultados. Esos datos o resultados, que en las ciencias básicas generalmente obedece a cuestiones de naturaleza cuantificable, van a ser analizados. Entonces se realiza este análisis de resultados que implica, entre otras cosas, el uso de métodos de análisis estadístico, ya que nuestros resultados van a ser válidos, ¿no es cierto?, en un cierto porcentaje, o se van a dar con una cierta probabilidad. Y luego, ¿no es cierto?, que tenemos listo el análisis de resultados, vamos a realizar lo que se llaman las discusiones y finalmente la conclusión. La conclusión solamente o básicamente lo que nos dice es si, en base a la evidencia obtenida del diseño experimental, la hipótesis se acepta o se rechaza. Si la hipótesis se acepta, entonces de algún modo hemos dado una respuesta válida en cierto contexto a la pregunta formulada. Si la hipótesis es falsa, significa que nuestra posible respuesta, es decir, nuestra hipótesis, no era válida en ese contexto y por lo tanto tendríamos que formular una nueva hipótesis. Aun cuando esto no es ni bueno ni malo, porque el tema es que, aunque fuera válida nuestra hipótesis, van a surgir nuevas preguntas a partir de ese fenómeno, ya que hay muchas dimensiones que podrían ser observadas, que podrían ser susceptibles de ser analizadas en cuanto a un determinado tema. Por otra parte, para entender lo que son los seres vivos, entonces tenemos que hablar del concepto de organización. Y el concepto de organización es algo que involucra a estos dos conceptos, que son la estructura y la función. Si bien aquí hay distintas visiones sobre las relaciones que se establecen entre estructura y función, que podrían ser que estructura determina función o que función determina estructura, algo que nos puede ayudar a entender esto es pensar en una interrelación, o sea que son mutuamente dependientes, ¿ok? Y cuando hablamos de estructura vamos a hablar de componentes, y cuando hablamos de función vamos a hablar de las posibles interacciones entre los componentes, y todo esto es lo que va a configurar la organización. De este modo entonces surge la idea de niveles de organización biológica, que también nos va a ayudar a entender al ser vivo, porque el ser vivo presenta distintos niveles de organización y existe asimismo dentro de estos niveles de organización. Y ahí van a surgir los conceptos de primera unidad operacional o segunda unidad operacional. Luego discutiremos con más detalle el concepto de ser vivo.